Bon dia a tots, que ens sentiu bé? Sí? Perfecte. Avui fem una jornada una miqueta especial perquè aquest diumenge TV3 cada any celebra una marató i la dedica a alguna de les malalties o de les malalties que ens poden afectar al llarg de la nostra vida. Val? I aquest any la marató està dedicada a la Covid-19, que és aquesta pandèmia, aquest virus que estem patint públicament des del mes de març. Llavors hem convidat perquè ens expliqui una miqueta més com funciona i perquè li pugueu fer preguntes amb una mare de l'escola i una doctora que és la Mònica Garcia. Moltes gràcies per col·laborar i per estar aquí. Llavors el Pau us farà una mica de ressenya de la Mònica i després organitzarem una mica perquè et vagin ja fent preguntes. D'acord? Gràcies. Molt bé, doncs la Mònica, com sabeu, potser en algunes de les classes és mare d'aquí de l'escola, té 2 fills que estan aquí a primària i és metge especialista en pediatria. Pediatria és els metges pels nens. Per tant, moltes vegades, com sempre, la seva feina és treballar amb nens, així que segur que avui ens farà una explicació superbé. Ella treballa a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, està al Cap Rambla, a la plaça allà, i actualment, ara que estem així en pandèmia, que tenim aquesta situació a nivell mundial, ella està fent la seva pràctica clínica, està treballant al Cap Oest, aquí a Terrassa. I ha estat durant 13 anys també treballant al Cap de Sant Cugat. S'ha anat movent per aquí, per tota la zona del Vallès, per aquí a propet, i coneix molt bé la situació que tenim ara mateix i està treballant, doncs, això, al Cap Oest de Terrassa. Molt bé. So, good morning. Com ho estem gravant i és per tothom, encara que sóc el teacher Pau, ara us parlaré una miqueta en català, d'acord? També per la Mònica i sobretot perquè com ho gravarem, doncs si ho pot veure algú un altre any potser, doncs seria interessant que fos en català. Aleshores, tenim tota la classe, Mònica, cada classe de l'escola ha estat preparant unes preguntes, d'acord? Em sembla que ja te les hem fet arribar i, per tant, ja saps quines preguntes són. Ens agradaria poder anar fent preguntes una mica en ordre. Començarem per primer A, després farem primer B, d'acord? Així que, perfecte. Així que des de cada classe, ja veus que, Mònica, ja veus que hi ha molta gent connectada. Una gent és amb càmera i altres sense càmera. Les càmeres són les 12 classes, els 12 grups, i les altres són les nostres pissarres digitals perquè els nens també puguin veure aquesta reunió des de la classe. D'acord? Molt bé. Perfecte. Moltes gràcies. Doncs comencem per primer A. First A, are you ready? Yes. Have you got a question ready? Nosaltres tenim 2 preguntes. La primera pregunta la farà el Dudu. Per què els xinos no porten mascareta? La mascarilla. A ver, ¿por qué todos tenemos que llevar mascarilla y los chinos no? Pues mira, porque los chinos fueron los primeros en descubrir y tener al famoso coronavirus, ¿vale? Entonces ellos lo que hicieron fue hacer unas medidas mucho más drásticas para controlar la extensión del coronavirus. Y lo que han hecho es hacer test a todas las personas que estaban en contacto o que entraban en el país. ¿Vale? Para entrar a China tienes que hacerte un test antes de entrar, otro test cuando llegas, estar 14 días en un hospital, en un hotel encerrado y hacerte otro test al salir. También lo que tienen es un QR, ¿vale? Que lo llevan en el teléfono, donde con un código de colores les dejan pasar o no les dejan pasar a los sitios públicos, con lo cual restringen mucho más la movilidad, ¿vale? También lo que tienen los chinos, ¿vale? Es que en cuanto hay un caso, cierran toda la ciudad. Con lo cual, no deja que se haga una expansión comunitaria. Van controlando mucho más los brotes. Y por eso allí ya no llevan mascarilla y nosotros tenemos que seguir llevándola. Siguiente pregunta. ¿Por qué a los mayores se les afecta tanto el COVID-19?
Vale, pues vamos a ver a los mayores por qué les afecta tanto el COVID-19. A ver, los abuelos, ¿vale? Su cuerpo ya tienen muchos años, entonces su cuerpo está como más gastado, ¿de acuerdo? Su sistema inmunitario, ¿vale? No es tan fuerte como el de los demás, está más enfermo. Sus pulmones sufren más porque no son tan elásticos, son más rígidos o son mucho más duros y más cuesta mucho más el respirar, ¿vale? Luego, las defensas del cuerpo se van gastando, ¿de acuerdo? Y los procesos inflamatorios en ellos se aumentan muchísimo más, son mucho más exagerados, que es el problema del COVID, que desencadena una cascada inflamatoria que afecta por todos los órganos del cuerpo. Y aparte, muchos de estos abuelitos que han padecido la enfermedad estaban en residencias donde están muchos de ellos mayores que conviven juntos y entre ellos se contagian más fácilmente. Por eso los abuelitos lo están pasando peor que el resto de edades. Ay, perfecto. Mira, chicos, esto es un poco complicado. No se ponen ni de acuerdo los que mandan, así que para explicarlo es un poco difícil, ¿vale? Entonces, esto va a depender como el semáforo. Verde, precaución, verde podemos pasar, amarillo precaución o rojo tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo? Esto es un rollo con los números, pero es lo que por fin han hecho para saber en qué escalón estamos y qué semáforo tenemos que seguir. Es decir, miran unos indicadores de transmisión, que son unos niveles de alerta, y que son los primeros de arriba, y una capacidad asistencial para que los hospitales no estén colapsados. Entonces, depende de lo que estáis escuchando ahora, de la incidencia acumulada en 14 días, de la positividad de las pruebas que se hacen y de las camas y los ingresos en UCI, ¿vale? Se va diciendo si podemos pasar de una unidad a otra, ¿vale? Entonces, según los escalones anteriores, podemos pasar a un nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. Si veis aquí en las reuniones, en el nivel 2 y en el nivel 1 son 10 personas. Perdón, en el nivel 1 son 10 personas, nivel 2, 3 son 6. Entonces, ahora mismo estamos en el nivel 3, 2, 3, depende de las comunidades autónomas, y para poder estar más de 10 personas reunidas en el interior tenemos que bajar bastante todavía, ¿vale? ¿Cuándo será? Ni idea. Siguiente pregunta. Todos estemos inmunizados, ¿vale? Aquí, ¿qué os quiero decir con esto? Cuando todos estemos protegidos, la inmunidad de rebaño que se oye ahora en la tele con las vacunas. Tenemos que tener inmunidad que la hayamos cogido por la enfermedad o bien adquirida por haber tenido la vacuna. ¿De acuerdo? De tal forma que, aunque haya alguien contagioso, ¿vale? Al estar mucha gente inmunizada, ya los que no la hayan pasado no puedan tener la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Para cuándo será? Pues tampoco queda muy claro. Se dice que puede ser para finales de verano, finales del año que viene, 2021. No queda muy claro, no se ponen de acuerdo. Depende cómo evolucione la pandemia. Más cosas. Porque en una familia se contagian todos los familiares, pero uno no. A ver, el contagio depende de la carga viral, es decir, de la cantidad de virus, ¿vale? Del tiempo de exposición y el estado inmunológico de cada persona. Entonces, depende cómo está y cómo se produce el contagio, hay más personas afectadas dentro de la familia o hay menos. Si se detecta pronto y, por ejemplo, es el papá y se queda en la habitación y se hacen las medidas de aislamiento y se hace todo muy bien, pues el riesgo que los demás de la familia enfermen es menor. Pero todavía no se sabe porque yo tengo familias en el CAP que son 4 y 3 han sido positivos y uno de los niños, por ejemplo, no han sido. Vale, los seres vivos. A ver, que se ha visto
que están los perros, los gatos, los hurones, ¿vale? Se ha visto que lo pueden tener, pero no nos lo contagian. También en el zoo de Nueva York, uno de los leones, un tigre, se detectó que tenía coronavirus. Entonces, nosotros sí que se lo podemos transmitir a los animales como animales de compañía, pero en principio ellos no parece que nos lo transmitan y nos lo contagien a nosotros. El único animal que sí que se ha visto que nos ha podido pasar es el bisón, que son un mamífero que sí que se ha visto que nos puede pasar la enfermedad, pero solo son los mamíferos pequeños, en principio los que lo padecen, y el bisón en el que nos lo puede contagiar. Pues esta es muy buena. Cuando apareció el coronavirus, ¿vale? Es un virus nuevo. Nadie habíamos estado en contacto con él. Así que todos contamos o sea, no había nadie inmunizado, así que todos caemos. Así como otras infecciones van poco a poco, ahora se ha visto que todo el mundo va de golpe, ¿vale? Si no tuviéramos medidas de protección, todos caeríamos más o menos de golpe. No es tan contagioso, ¿vale? Hay otras enfermedades que son mucho más contagiosas, pero no las oímos, como el sarampión. El sarampión es de 20 a 50 veces más contagioso, ¿vale? Pero nadie de vosotros habéis tenido el sarampión. ¿Por qué? Porque os habéis puesto una vacuna, aunque no os acordéis, os habéis puesto ya la vacuna en varias ocasiones del sarampión, ¿vale? Luego, tiene una elevada capacidad de transmisión. Entonces, solamente con estar 15 minutos, solo 15 minutos con una persona sin las medidas de protección, podemos contagiarnos. Por eso también es más, se extiende con más facilidad. También se fijan mucho a la vía respiratoria alta y baja. Algunos virus solo se fijan a un receptor, arriba, abajo, diferentes partes del cuerpo, pero el coronavirus tiene esa facilidad de pegarse a un montón de receptores por todo el cuerpo. Luego se esconde muy bien. Hay personas que no tienen síntomas, pero que sí que tienen el coronavirus y como no lo saben, lo van contagiando. Así no podemos aislar a esa persona y que deje de contagiar a otras personas, ¿vale? Luego, tiene un periodo de incubación, lo tenemos, y hasta que salen los síntomas, pues pueden pasar hasta 14 días. Y durante esos 14 días somos contagiosos. ¿Qué sucede? Que si nos vamos moviendo y nos vamos hablando y contactando con gente, lo vamos contagiando aún sin saber que lo estamos haciendo. Por eso se está contagiando tanto el coronavirus, ¿vale? Luego, se contagia también por aerosoles. Estos son las pequeñas partículas cuando hablamos que se van extendiendo, ¿vale? Y es como el humo del tabaco. Se queda, ¿vale? Si no ventilas, se queda y lo vas respirando. Se puede quedar en una habitación de 2 a 3 horas. Por eso es importante abrir las ventanas y que ventile todo muy bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Se ha extendido por todo el mundo, ¿de acuerdo? Y entonces, os lo que decía, tiene una serie de espículas que se agarran a todos los receptores y nos lo contagiamos de forma muy directa por los aerosoles y por las gotículas, que son como balas que nos lanzan al hablar, que nos caen directamente en la cara, las respiramos y con eso ya nos podemos infectar, ¿vale? Si estamos callados, simplemente con la respiración nos podemos contagiar, pero a medida que vamos hablando se multiplica por 10 el riesgo, o si vamos cantando o gritamos, se puede multiplicar el riesgo hasta por 50, ¿vale? Porque las gotas son como si fueran balas que nos caen directamente en la cara, ¿vale? Y los aerosoles es como si fuera el humo del tabaco que lo vamos respirando poquito a poco. ¿Cómo es que no se han infectado mucha gente? Bueno, niños. Vale, sí, mucha gente, sois mucha gente, di que sí. Sois mucha gente y gente muy importante, ¿vale? Los niños os podéis contagiar igual que los adultos, ¿vale? Pero tenéis una menor madurez y funcionalidad de unos receptores que se quedan con el coronavirus,
Al principio no se sabía, pensaban que los niños ibais a ser los vectores para, como la gripe, que la cogéis y enseguida la extendéis y la paséis a los abuelitos, pero se ha visto que no sois los principales vectores, ¿vale? No sois tan contagiosos como se pensaba, ¿vale? Esto se ha visto que no tenéis normalmente factores de riesgo, sois normalmente sanos, no tenéis, no estáis, ¿cómo deciros? Normalmente los síntomas que tenéis son leves, ¿vale? Incluso asintomáticos. Con la clínica tan leve que tenéis, normalmente no tenéis tos, que es el mecanismo con lo cual más se expulsa el virus y más se contagia. Al no tener tanta clínica ni tanta tos, tampoco contagiáis, ¿de acuerdo? Luego, vosotros cada invierno os ponéis enfermito de una forma de ahora, cogéis un catarro, unos mocos, ¿vale? Algunos de esos catarros ya están producidos por algunos coronavirus, que no los solemos mirar porque son leves. Un catarro, una semanita con mocos y ya está. Pues eso también se está viendo que a vuestro sistema inmune, pues cada invierno lo está despertando, le está haciendo trabajar y así en contacto con el coronavirus, el COVID-SARS-2, no tenéis tanta clínica, no os ponéis tan graves, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, niños graves en toda Europa solo ha habido 150. De los millones de muchas personas, como decíais, solo ha habido 150 niños que han estado realmente graves, ¿de acuerdo? Entonces, los niños, no tengáis tanto miedo, no os soléis poner enfermitos de forma grave, ¿de acuerdo? A ver, no ha quedado muy claro. Se pensaba al principio que había salido del mercado de marisco y pescado de la ciudad de Wuhan, pero los investigadores de la Academia de la Ciencia de China lo han descartado. Los científicos de China nos han dicho eso. Sí que parece que concluyen que se propagó por este lugar, que surgió de algún tipo de murciélago, pero no tienen muy claro si mutó y pasó a otro animal y de ese animal pasar al ser humano. No, todavía lo están estudiando. Todavía no saben muy bien qué ha sucedido, pero parece ser que era de un coronavirus tipo 1 que ya existía, que ha mutado en algún murciélago, una cosa, algo así. No queda muy claro. Para que se declare finalizada una pandemia tiene que pasar 42 días desde el último caso positivo. Para eso nos quedará bastante, ¿vale? O sea, que se declare terminada la pandemia. Pero sí que podemos ir viendo que vaya disminuyendo. Dicen que en verano se verá cierta normalidad y que a finales del 2021 la mayor parte de la población estará inmunizada. Lo que se quiere buscar es una inmunidad de rebaño, una inmunidad de grupo del 70% por lo menos, con la vacuna y los que hayan pasado la infección. ¿Cuándo se acabará? Pues cuando todos estemos inmunizados más o menos de una forma u otra y no dejemos que el virus nos vaya contagiando, que lo podamos paralizar. A ver, ¿alguno de vosotros os quedáis a dormir en el cole? No. ¿Aquí no os quedáis ninguno? Vale. No estáis en un internado. Es decir, no solamente estáis allí, ¿de acuerdo? Cada niño va a casa, os quitáis la mascarilla en casa, normal, estáis con vuestros padres o vuestros hermanos o incluso algunos abuelos, ¿de acuerdo? Luego, vuestros padres os van a trabajar, vuestros hermanos van a otra clase. Entonces, seguís teniendo relación por un lado o por otro. Si alguno de vuestra casa está enfermo, os lo puede contagiar a vosotros, vosotros lo podéis llevar al colegio. Entonces, la mascarilla todavía es necesaria para que no lo contagiéis a otros compañeros de clase, ¿vale? Lo del grupo burbuja le pusieron un nombre que es muy bonito, pero realmente debería haberse llamado grupo de rastreo, porque son grupos para que cuando hay un caso positivo en vuestra clase, esa clase se quede en cuarentena en cada casa y se haga la PCR a todos los niños para ver si hay alguno que se haya contagiado. Si no estuvierais con la mascarilla o relacionarais con otros grupos, se movería por todo el colegio y no sabríamos detectar si ha habido algún contagio. Por eso tenéis que seguir llevando la mascarilla.
más. Vale. La vacuna, hasta que sale una vacuna al mercado y que nos la ponen, pasan normalmente bastante tiempo. Ahora parece todo que ha aparecido una carrera y parece como que no ha pasado todos los controles. Sí que están pasando todos los controles, pero han agilizado las medidas gracias a poner mucho dinero, muchos científicos a trabajar, ha conseguido hacer las fases más rápidas. Hay se llama la Agencia del Medicamento, que sigue unos protocolos de seguridad para controlar que las vacunas sean realmente seguras, que tengan unas garantías de calidad. Primero se investiga en laboratorio, hay una investigación no clínica y luego ya se pasa a una serie de fases en la que se pone la vacuna a grupitos, depende de la fase 1, fase 2, fase 3, se va ampliando el número de personas a los que se va poniendo la vacuna para ver qué dosis hay que poner, qué vía de administración, cuál es la más adecuada, qué grupos tienen que ser, qué grupos no. Cuando se hacen unos estudios también de vacunas, se hacen a grupos placebo, y lo que significa que se le pone un producto, pero no es vacuna, pero ellos no lo saben. Entonces se comparan los dos grupos para ver si ha habido algún efecto secundario. Si hay algún efecto secundario, se paraliza y se investiga a ver si era del grupo placebo el paciente, ¿vale? Y si tenía relación con la vacuna. O sea, tienen que pasar una serie de fases hasta que llega realmente al ambulatorio y nos la ponen, ¿de acuerdo? O sea que son muy seguras les vacunes. Com és que la Rosa, tutora de quart B, sí que pot venir a la nostra clase i en canvi nosaltres no podem jugar amb els alumnes de la seva clase? Pues es muy buena pregunta. Tenéis razón. A ver, se rompe la burbuja como tal, pero si se considera necesario y seguro que Rosa toma las medidas adecuadas, pues se puede admitir estos pequeños cambios. ¿Vale? Es una persona que ya se sabe controlada, se sabe cuándo ha sido, cuándo ha pasado de una clase a otra y qué momento. ¿Vale? Si pasáis vosotros de un lado a otro, es lo que os he explicado antes. Si hay alguna persona que está contagiando, no podemos delimitarla, ni cortar la extensión, ni hacer las PCR. Imaginaos que tenemos que hacer la PCR cada día a todos. No, ¿vale? De esta forma solo hacemos separados por grupitos. ¿De acuerdo? La Covid-19 té un màxim per dividir-se i escampar-se per al nostre cos? Quant temps necessita el coronavirus per passar d'una persona a l'altra? Tots ens encomanarem? Pues a ver, no es que tenga un máximo para dividirse ni para extenderse, lo que depende del tiempo de contacto con la persona que nos contagie y las medidas de protección que hayas tenido. Si estás 4 horas en una habitación cerrada, sin ventilación, sin mascarillas y estáis un montón de gente, es más fácil que se contagie, ¿de acuerdo? Y que recibas más cantidad de virus. Cuanta más cantidad de virus reciba tu cuerpo, pues entonces más fácil es que tengas más síntomas, más clínica, ¿vale? Pero hay gente que ha recibido poco y se ha puesto enfermo porque su sistema inmunitario estaba débil. Entonces no hay una cantidad que digas, con esta seguro que me pongo enfermo. Quan estiguin administrant la vacuna a la gent, el virus encara encomanarà. De l'1 al 100, quant d'avançada està la vacuna? Vacunaran els bebès? Tothom s'haurà de vacunar? Què passa si ets positiu i et vacunen? El virus, si nos están poniendo la vacuna, todavía se contagiará, sí, ¿vale? Porque hasta que no se haga el efecto de protección de grupo, se seguirá contagiando. Entonces, aunque empiece la vacuna en enero, que nos han dicho que seguramente será en enero, será un grupo muy pequeño que todavía tendrá que generar sus defensas y hasta que no estemos la mayor parte de la población vacunados, el virus seguirá contagiando, ¿vale? Entonces, aunque nos pongamos la vacuna, seguiremos. Además, depende del tipo de vacuna, tiene una forma de reaccionar el cuerpo, tiene otra. La del ARN
que parece ser la que nos van a traer, hace que tú no tengas la enfermedad, pero sí la puedas contagiar. Hay otras que hacen que ni contagies ni la padezcas. Entonces, depende de unos cuantos factores, todavía va para largo, ¿vale? ¿De cómo está de avanzada la vacuna? Pues ya nos está a punto de llegar. Ya están preparando los superfrigoríficos. Vale, a los bebés todavía no nos han pasado las edades y cuándo llegará a los niños, porque primero no hay muchas vacunas y va por factores de riesgo. Primero se vacunará a los mayores, población de más riesgo, con patología de base, los abuelitos, como habéis preguntado anteriormente, personal sanitario de primera línea, y poco a poco se han hecho 15 grupos, irán bajando. Los niños todavía no nos han pasado cuándo serán y si serán todos y no, todavía no nos lo han dicho. Y los bebés tampoco, porque hay veces que las defensas de las madres pasan a los niños y a los bebés no se les puede vacunar y hay que esperar. ¿Vale? ¿Todos se tendrán que vacunar? Pues de momento empezamos por un orden. Si podemos, sí que nos vacunaremos casi todos. Y si ya lo has pasado el coronavirus y eres positivo, no pasa absolutamente nada, no hay ningún problema, no vas a tener la enfermedad otra vez por ponerte la vacuna, ni te vas a encontrar mal. De hecho, muchas veces en las consultas de pediatría vienen niños que han vivido en otros países, que no nos traen sus carnes vacunales y ya tenían la vacuna puesta, pero puede ser, o que ya hubieran pasado una enfermedad y como no tenemos un registro, tenemos que volver a poner la vacuna y no pasa absolutamente nada por vacunar 2 veces o haber tenido una enfermedad y recibir la vacuna. ¿Vale? Vale, aquí os he puesto en la pantalla el cuerpo humano para explicaros un poco, ¿vale? A ver, hay algunos virus que tienen predilección por una parte del cuerpo, ¿vale? El rinovirus pues va a la nariz, por ejemplo, ¿vale? La varicela, que es otro virus, pues tiene predilección por la piel. El coronavirus, pues es muy listo. Tiene receptores por un montón de órganos del cuerpo. Los receptores para la enzima para el ECA2. Entonces, tenemos afectación del sistema nervioso central. Hay gente que habéis oído que ha perdido el olfato, el gusto, que tiene problemas de memoria, de insomnio, dolor de cabeza, es un síntoma bastante frecuente, la cefalea. Donde más afecta y donde hay más receptores y al ser un virus respiratorio son los pulmones. También se afecta al corazón, ¿vale? Los riñones, el intestino, produce diarreas en los niños, por ejemplo, uno de los síntomas que tenéis más que los adultos son problemas gastrointestinales. Entonces, se puede presentar por un montón de partes. La piel, en abril, mayo, tuvimos unos cuantos adolescentes que tenían unas lesiones como unos morados en los pies, en los dedos de los pies, que parecían perniosis, lesiones típicas del invierno. Y hubo un montón de pacientes adolescentes en todo el mundo con este tipo de lesiones, que tampoco se han visto con otros virus. Entonces puede afectar a un montón de órganos por su capacidad de anclaje en los receptores por una espícula que tiene, que son los puntitos esos rojos que veis por allí. Si partíssim el virus per la meitat, encara seguiria viu? Pues lo de vivo o muerto no se ponen de acuerdo tampoco. Dicen que no es un ser vivo, que no está ni vivo ni muerto, ¿vale? Como si fuera un zombie, ¿vale? Hay algunos autores que dicen que sí que es un vivo, pero realmente son un grupo de proteínas. Entonces, por mucho que lo partas, no lo vas a conseguir matar, ¿vale? Vale, eso es lo que intentamos todos, intentar parar el virus con la vacuna, pero para eso nos tenemos que vacunar un montón de gente, ¿vale? Hasta que no nos vacunemos la mayor parte de la población mundial, no se podrá ver si realmente lo frenamos. Pero para eso tenemos que ponernos todos de nuestra parte con
con un montón de medidas para intentar que no se extienda y no afecte hasta que podamos estar toda la población posible vacunada. Concepto de cuarentena y aislamiento. Si tú tienes el virus y estás enfermo, te tienes que quedar en casa en aislamiento. Significa que te tienes que quedar en tu habitación encerrado, te tienen que llevar ahí la comida, solo puedes salir al baño, ¿vale? Para que no contagies. Cuarentena es diferente. Cuarentena es cuando has estado en contacto con alguien que ha tenido el coronavirus y tú has estado en contacto. Y aunque te hagan la PCR y te salga negativa, pues no sabemos si hay un momento en el que puede salir positivo, ¿vale? O que lo puedas pasar en 5, 10, 14 días. Por eso hay que esperar un tiempo de 10 a 14 días en cuarentena, esperando a ver si eres contagioso o si no lo has cogido. Havia passat alguna cosa semblant abans de la pandèmia? Pues mira, aquí os pongo una lista de pandemias de la historia, ¿vale? Desde muchos años atrás ha habido en la historia de la medicina bastantes pandemias. Por ejemplo, la peste bubónica o la peste negra, ¿vale? En el 1346, ¿vale? La viruela en el siglo XVIII, la gripe española en el siglo XX, la asiática en 1957, el SARS, ¿vale? Que fue en el 2002-2003 y se quedó sobre todo en Corea del Sur. Por eso allí, ahora al llegar el SARS-CoV-2, por eso es ahora el 2, lo han tenido más controlado, ya tenían unas infraestructuras, ya conocían más o menos los medios, cómo se contagiaba, hicieron PCRs, ya tenían los médicos preparados, mascarillas, EPIs, y consiguieron frenarlo. Pero el coronavirus 2 ha sido más listo y se nos ha extendido más por todo el mundo. Y luego también el MERS fue en el 2012 en Arabia Saudí y este tenía una tasa de letalidad bastante alta. Y aprovechando esto, ¿sabéis qué es qué máscara es esa? Es la primera mascarilla, ¿vale? Lo usaban los médicos cuando la peste negra para no contagiarse. O sea, esa es la primera mascarilla, bastante más incómoda que la que llevamos actualmente. ¿Y alguien se ha quedado sorprendido de por qué hay unas vacas puestas en la imagen? Vale. Lo de las vacas, ¿a qué recuerda? Vaca, vacuno, vacuna, ¿vale? Aprovechando esto, os comento. La vacuna se llama así por las vacas. No sé si lo habíais pensado alguna vez. ¿Y por qué? Por la primera vacuna, que fue la vacuna de la viruela, que os la he puesto en el centro de pantalla. ¿Vale? La vacuna de la viruela, se fijaron que para la viruela, ¿vale? Las lecheras de las granjas no enfermaban. Estaban ordeñando las vacas, tenían lesiones en las manos por el ordeño y no enfermaban. Entonces el doctor Jenner se fijó de que esto no se ponían enfermas y cogió de las lesiones que tenían en las manos, hizo un inóculo a un niño y vio que no se ponía enfermo al estar después en contacto con la viruela. Y esa fue la primera vacuna que existe en la historia y además la viruela es la primera enfermedad que en el 1977 se declaró erradicada. Es decir, que gracias a la vacuna desapareció la viruela y desde el año 1977 no se ha visto ni un solo caso de viruela. Y esperemos que suceda lo mismo con el coronavirus. Siguiente pregunta. Si los niños contagiáis menos porque tenéis menos sintomatología, entonces al tener menos sintomatología, contagian menos. La persona que está más grave es el que más contagia y además la enfermedad, al durar más tiempo, tiene más virus y más tiempo para seguir contagiando. Y vosotros, como hacéis muy poquita cosa, pues no contagiáis tanto, no tenéis los receptores como para tener tanta extensión de la enfermedad. Diuen que les vacunes són segures i podem confiar. Pues sí, ya lo he explicado antes, las vacunas
son muy seguras, ¿vale? Han estado muchos científicos, se han asegurado de que la vacuna sea realmente segura, ¿vale? Estas son las primeras mujeres que se han puesto la vacuna, una en Estados Unidos, una enfermera de la UCI, y una señora británica de 90 años, ya han empezado a ponérselas. Estas no han sido realmente las primeras personas en ponerse las vacunas, es lo que os he comentado antes. Ya ha habido miles de personas que se han puesto las vacunas y se han comprobado que no hayan tenido efectos secundarios. Este es el virus del coronavirus visto a microscopio, ¿de acuerdo? Y se llama coronavirus por las espículas, los puntitos que hacen como una corona alrededor del núcleo del ARN. Esto sería como ver el coronavirus con las espículas y su ARN dentro del núcleo. A ver, no es que haya un porcentaje de virus, hay un trocito del virus. Dependiendo de las vacunas, porque hay diferentes tipos de vacunas, ¿vale? Cogen, por ejemplo, como las espículas que estáis viendo, o cogen el centro del virus, ¿de acuerdo? Cogen el ARN, que son las que nos van a llegar, el ARN, y para que esas vacunas sean efectivas, le ponen una serie de potenciadores, conservantes, coadyuvantes, que ayudan a que la vacuna sea más efectiva. Pero no hay un porcentaje del virus en sí. El virus vive en las superficies. Se ha visto que, por ejemplo, en el acero son 3 días, en el plástico también, en el cartón 24 horas, en la ropa unas 12 horas, en los aerosoles de 2 a 3 horas. Entonces, sí que se ha visto que la vía de contagio es la aérea, por las gotículas, los aerosoles, como os he explicado antes. La de contacto, que sería por las superficies, no es la vía más importante de transmisión del coronavirus. Aparte, por eso, para cortar esa transmisión, estamos constantemente con el lavado de manos, el hidrogel, para que con las manos sucias no os toquéis la cara, ni los ojos, ni la nariz, y no podamos entre por allí el virus. Pero no es una vía que se esté dando como fundamental. ¿Los que tienen asma contagian más? No, porque si tienen el coronavirus o no, pero no tienen por qué. Los asmáticos, sobre todo las personas mayores que tienen poca enfermedad pulmonar, sí que su pulmón está más delicado, pueden tener un coronavirus más grave, pero no siempre se encaja. De hecho, algunos asmáticos llevan tratamientos de base y se ha visto que hace un cierto efecto protector. O sea, que tampoco queda muy claro. Por tener asma no contagias más. Medicaments per millorar els símptomes de la Covid? Vale, ya hay medicamentos y de hecho ya os lo tomáis vosotros. El paracetamol, el apiretal, ese para los síntomas de dolor de cabeza, de malestar, ese ya es un clásico. Los corticoides han visto que funcionan para cortar la cascada inflamatoria, que es la más temida y la más grave. Se pone en los hospitales y no es un medicamento súper raro, porque más de uno de vosotros lo habréis tomado seguro. La Stilsona para las bronquitis, que es asquerosa, sabe fatal. Pues algo parecido se pone a los enfermos cuando están ingresados. Lo que sí, un antiviral, como si fuera cuando tenéis anginas, pues una amoxicilina, un aumentine que os damos, pues no se ha visto que haya uno que sea muy efectivo. Se ha probado con diferentes antivirales de otros virus que respondían y todavía no se ha hallado el que digas, uff, este va fenomenal, todavía no, pero medicaciones para intentar que no tengan tantos síntomas, sí, los corticoides, heparina, porque el coronavirus hace trombos, hace que la sangre se coagule, pues se pone un anticoagulante. Eso se ha visto que también ha disminuido las complicaciones del coronavirus. O sea, cosas hay. Lo que no hay exactamente es un antiviral que te lo tomes en pastillitas y ya se vaya. En eso se está todavía mirando. S'han fet 3 vacunes. Quina ens arribarà a Espanya? Bueno, se han hecho bastante más de 3 vacunas, ¿vale? Lo que se habla más es de la de Pfizer, de la de Moderna.
no sé cuál exactamente nos llegará, pero sí que las que son las de la ARN, que es la que os he dicho, que cogen un trocito del núcleo del coronavirus, ¿vale? Y os lo inoculan, o sea, dentro de la célula lo reconoce, hace defensas que ya se quedan en nuestro cuerpo circulando. Entonces, cuando aparece el coronavirus, lo pillan y ya no dejan que genere enfermedad, ¿vale? Hay diferentes vacunas. Están las vacunas de la ARN, que esta es la que parece que nos va a llegar, la de Pfizer y la de Moderna, que son los dos nombres que se están escuchando más, pero hay otras que, por ejemplo, inactivan el virus, otras que cogen otro virus, el adenovirus, y le meten un trocito del corona, y como el adenovirus es más leve, hacemos defensas para este con la memoria del coronavirus y también generamos defensas. De momento son las de la ARN porque son más fáciles de producir. El problema son más rápidas, se llega a hacer más cantidad de dosis y se llega a todos los países de forma más rápida. El problema es que se tienen que conservar a temperaturas muy bajas, a menos 80 grados. Molt bé, doncs Moltíssimes gràcies, Mònica, per De aclarir nada. per contestar tantes preguntes i sobretot per la feina que feu cada dia. I gràcies Vale. per la feina que feu. Sobre todo, lo que quiero dejar claro es que no hay una medida que sea 100% efectiva, por lo cual tenemos que hacer un poco de cara. Es el modelo del queso mental, ¿vale? Que si todos ponemos un poco de nuestra parte, ¿vale? Pues podemos conseguir frenarlo con el lavado de manos, las mascarillas, la higiene, la ventilación y las vacunas, que es el último eslabón, a ver si cuando nos llega, pues todos podemos frenarlo si ponemos todos de nuestra parte. ¿De acuerdo, chicos? molt Oye, bé. que tengáis una feliz Navidad. Igualment.